Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 17, versículos 32 al 51. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David, y éste le dijo: Que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl respondió: No puedes ir a luchar con ese filisteo. Tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad. David añadió: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: Vete, y que el Señor esté contigo. David agarró el bastón, se escogió 5 piedras lisas del torrente, y las puso en su zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho, rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: Me has tomado por un perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole: Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los ejércitos de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos. Te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver. Y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en marcha, avanzando hacia David, este corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió la mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron, al ver muerto a su campeón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito el Señor, mi alcázar. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi alcázar. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y refugio, que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. Bendito el Señor, mi alcázar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando, para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: Extiende la mano.
La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy, en la República Dominicana, se conmemora a la Virgen de la Altagracia, Madre Espiritual, protectora y patrona de la nación dominicana. No se trata solo de una fecha en el calendario, más bien la de una celebración que nace de la fe profunda, de un pueblo que ha aprendido a caminar de la mano de María. La devoción a la Virgen de la Altagracia se remonta a los primeros años de la evangelización en la isla. Desde muy temprano, los dominicanos encontraron en esta imagen de María un reflejo de ternura, silencio y contemplación. La Virgen aparece recogida, con los ojos puestos en su Hijo recién nacido, enseñándonos que el centro de la vida cristiana es Jesús, y que María siempre nos conduce hacia Él. A lo largo de los siglos, la Virgen de la Altagracia ha sido testigo de la historia del pueblo dominicano, de sus alegrías y de sus dolores, de sus luchas y de sus esperanzas. En los momentos difíciles, cuando la nación ha enfrentado pruebas, los dominicanos han acudido a ella con confianza, seguros de que una madre nunca abandona a sus hijos. Y en los momentos de alegría, también han elevado su mirada a María para agradecerle su constante protección. Cada 21 de enero, miles de fieles peregrinan al santuario de Higuey. Personas sencillas, familias enteras, jóvenes y ancianos caminan movidos por la fe, muchos con promesas, otros con lágrimas, otros simplemente con un corazón agradecido. Allí, ante la Virgen, se depositan las preocupaciones del hogar, la salud de los enfermos, el trabajo, la paz de la familia y el futuro del país. La Virgen de la Altagracia nos enseña el valor del silencio que escucha a Dios, de la fe que confía aún sin entenderlo todo, y del amor que se entrega sin condiciones. Ella nos invita a vivir con humildad, a cuidar la vida, a fortalecer la familia y a mantener viva la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Hoy, al celebrar a la Virgen de la Altagracia, el pueblo dominicano renueva su fe y su compromiso de vivir según el Evangelio. Bajo su amparo maternal, se encomienda a la nación entera, pidiendo que ella siga cubriendo con su manto a cada hogar, que proteja a los más necesitados, y que conduzca siempre al país por caminos de paz, justicia y fraternidad. Hoy también celebramos a Santa Inés, Virgen y Mártir. Es una de las santas más queridas y veneradas de la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. Inés nació en Roma a finales del siglo III, en el seno de una familia cristiana. Desde muy joven decidió consagrar su vida a Cristo, entregándole su pureza y su corazón sin reservas. A pesar de su corta edad, destacó por una fe firme y una madurez espiritual que sorprendía a quienes la conocían. Su belleza y nobleza llamaron la atención de varios jóvenes, entre ellos el hijo de un alto funcionario romano. Inés rechazó todas las propuestas de matrimonio, afirmando con valentía que ya tenía un esposo, Jesucristo. Esta respuesta provocó la ira de quienes no aceptaban su fe cristiana y su decisión de permanecer fiel al Señor. Durante las persecuciones contra los cristianos, Inés fue denunciada y llevada ante las autoridades. Intentaron obligarla a renunciar a su fe con amenazas y castigos, pero ella se mantuvo firme, proclamando que nada ni nadie podría separarla del amor de Cristo. Al no lograr que apostatara, fue condenada a morir mártir. La tradición cuenta que, aun en medio del sufrimiento, Dios la protegió de manera admirable, manifestando que su fuerza no venía de sí misma, sino del Señor en quien confiaba plenamente. Inés entregó su vida por Cristo, sellando con su sangre el testimonio de su fe. Tenía apenas unos 12 o 13 años cuando fue martirizada.
Santa Inés es símbolo de pureza, valentía y fidelidad total a Dios. Su nombre, que recuerda al Cordero, representa su mansedumbre y su entrega como ofrenda agradable al Señor. Por eso, desde antiguo, se la invoca como modelo para los jóvenes y como ejemplo de amor radical a Cristo. Pasemos ahora a la primera lectura. La palabra de Dios nos convoca a contemplar una verdad que sacude los cimientos del orgullo, pues nos muestra con claridad que la verdadera grandeza es aquella que permanece ante los ojos del Creador. Empieza necesariamente por la humildad. David no se acerca al rey Saúl haciendo alarde de una fuerza propia. No llega al campamento de Israel con el pecho henchido de vanidad diciendo: «Yo soy el mejor, déjame ir a derrotar a ese gigante». Por el contrario, se presenta bajo la humilde figura de tu siervo, como alguien que simplemente desea ponerse a disposición del prójimo. David no busca cargos, no anhela el reconocimiento de las multitudes, ni persigue un reconocimiento que alimente el ego. Su único y ferviente deseo es que no siga desmayándose el corazón de su pueblo ante la amenaza del enemigo, lo cual nos sitúa frente a un espejo, donde debemos reflejar nuestra propia existencia. Esta forma del joven pastor nos obliga a considerar con sinceridad cómo vivimos nosotros nuestra fe en la cotidianidad de los días, pues a veces, de manera casi imperceptible, buscamos destacar en la parroquia, pretendemos ser los más vistos en el entorno laboral, o deseamos imponer nuestra voluntad en el seno de la familia. Nos asalta la tentación de querer que todos admiren la perfección de nuestras obras, que reconozcan nuestro esfuerzo por encima del de los demás. Pero David nos enseña que la humildad consiste en el conocimiento certero de que no poseemos una superioridad intrínseca, sino que somos instrumentos que ofrecen lo recibido para el servicio del reino, como aquel muchacho de Belén. Muchos de nosotros carecemos de títulos que el mundo considere ilustres. No poseemos grandes capacidades técnicas, ni riquezas que deslumbren a las sociedades modernas. Somos padres de familia que se desgastan en el trabajo, jóvenes que intentan forjar un futuro a través del estudio, ancianos que custodian con paciencia el tesoro de la tradición y el cuidado de los suyos. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, se complace en usar nuestras manos sencillas para realizar obras que trascienden nuestro entendimiento. La confianza verdadera no nace de una autosuficiencia engañosa, nace de la memoria agradecida por las maravillas que el Altísimo ya ha obrado en el transcurso de nuestra historia personal. Él no basa su valentía en una fuerza física que pueda presumir ante los soldados, sino que proclama con fe inquebrantable: «El Señor me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo». ¿Cuántas veces, si hacemos silencio en el alma, podremos identificar que hemos atravesado valles de oscuridad, que hemos padecido la incertidumbre de una enfermedad, el peso de un conflicto familiar o la angustia de una carencia material? Y en cada uno de esos momentos, la mano providente del Padre nos ha sostenido. La humildad nos permite recoger esos testimonios de salvación, para depositarlos en el presente, dándonos la seguridad de que aquel que comenzó la obra buena en nosotros la llevará a término, incluso cuando nos toque enfrentar desafíos que, a simple vista, parecen gigantes invencibles que amenazan nuestra paz. Por tanto, no debemos permitir que el temor paralice nuestra voluntad de servir donde la caridad lo demande, aunque las voces del mundo o incluso nuestras propias dudas nos digan que somos demasiado inexpertos, que los años ya han pasado sobre nosotros, o que no contamos con las cualidades que la sociedad valora como exitosas. Dios no escudriña las apariencias externas ni el volumen de nuestras posesiones. Él mira con amor la disposición del corazón con el que nos entregamos. La humildad es, en esencia, la puerta estrecha, pero luminosa por la que se derrama la gracia divina.
para actuar a través de nuestra fragilidad, permitiendo que la potencia del Espíritu haga en nuestra vida mucho más de lo que el razonamiento limitado podría concebir, transformando lo ordinario en un testimonio vivo de la presencia de Cristo entre los hombres. El relato sagrado nos sitúa ahora en un momento cuando el rey Saúl, movido por una lógica puramente humana, ofrece a David su propia armadura real, compuesta por un casco de bronce, una coraza de hierro y una espada de acero. El joven pastor decide rechazar tales ornamentos tras intentar caminar con ellos. No realiza este gesto por un sentimiento de orgullo o por desprecio a la autoridad del monarca. Lo hace porque posee la sabiduría de reconocer que aquello no le pertenece. David prefiere presentarse ante el combate con su cayado de pastor, su honda de cuero y 5 piedras lisas, que ha recogido con sus propias manos del lecho del río. Esto, amados fieles, es la esencia misma de la humildad, que consiste en ser plenamente fieles a nuestra identidad, a la historia que Dios ha ido tejiendo en nosotros, sin sentir la amarga necesidad de lucir ropajes ajenos, o de aparentar una estatura que no poseemos. En el transcurrir de nuestra existencia, nos vemos frecuentemente asediados por la tentación de revestirnos con armaduras que no nos corresponden. Pretendemos proyectar una imagen de mayor riqueza, de una inteligencia superior o de una importancia social, que alimente nuestra vanidad ante el escrutinio de los demás. A veces nos esclavizamos vistiendo prendas que superan nuestras posibilidades económicas. Entablamos conversaciones sobre asuntos que desconocemos con el único fin de no quedar rezagados. O fingimos poseer una experiencia de vida que aún no hemos alcanzado. Sin embargo, la palabra de Dios nos susurra al oído que tal esfuerzo es estéril, pues el Señor nos ama con una predilección infinita tal como somos, valorando la sencillez de nuestras habilidades, la nobleza de nuestro trabajo cotidiano y la disposición de nuestras manos que, aunque callosas por el esfuerzo, saben acariciar al afligido y servir con prontitud al necesitado. Es conmovedor observar la reacción de David cuando el gigante Goliat, al verlo tan joven y desprovisto de armamento militar, comienza a despreciarlo con palabras hirientes y a maldecirle invocando a sus dioses paganos. El pastor de Belén no responde con el veneno de los insultos, no permite que la rabia nuble su juicio, tampoco se deja arrastrar por la espiral del odio. Se mantiene sereno, firme sobre la roca de su fe, porque comprende que su valor intrínseco no se basa, según la opinión externa, ni depende del juicio de quienes le rodean. ¿Cuántas veces experimentamos nosotros una herida profunda en el alma, o un enojo desmedido cuando alguien nos menosprecia, cuando se levantan calumnias en el vecindario, o cuando se ignora nuestro esfuerzo en el hogar? La humildad nos concede la paz de entender que nuestra dignidad no reside en el aplauso del mundo, sino en la condición inalienable de ser hijos amados de Dios, por lo que no hace falta defender nuestra honra con palabras ásperas. Basta con descansar en la certeza de que el Padre conoce la pureza de nuestra intención. Por todo ello, hoy es un día propicio para examinar con rigor nuestras propias armaduras, para identificar qué adornos superfluos estamos utilizando, para intentar ocultar nuestra verdadera realidad ante los ojos de los hermanos. La humildad nos extiende una invitación generosa a despojarnos de toda máscara, a abrazar la sencillez del corazón y a confiar plenamente en que las herramientas que la providencia ha puesto en nuestras manos, por pequeñas que parezcan, resultan más que suficientes para salir victoriosos de cualquier desafío que la vida nos presente, pues donde termina nuestra capacidad, allí comienza a actuar con fuerza el brazo del Todopoderoso, quien escoge lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, y manifiesta su gloria en la transparencia de los que caminan en la verdad. La respuesta definitiva que David lanza contra el gigante Goliat constituye el corazón latente de esta lectura sagrada.
pues en sus palabras no hallamos el rastro de la jactancia humana. Él no proclama con soberbia: yo, con mi destreza y mi puntería, te voy a derrotar, sino que, con una fe que estremece los cielos, declara: yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. Cada sílaba que brota de sus labios está centrada exclusivamente en la presencia de Dios, reconociendo con una claridad admirable que la victoria no será un trofeo para su propia gloria, sino una manifestación del poder del Altísimo. David comprende en lo más íntimo de su ser que él es solamente el instrumento, el cauce humilde que el Creador ha decidido utilizar para mostrar su soberanía ante las naciones del mundo, lo cual nos sitúa ante un interrogante que debe calar en nuestra alma. Este pasaje nos invita a una reflexión necesaria sobre el modo en que otorgamos crédito a las realidades hermosas y a los éxitos que acontecen en el transcurso de nuestra vida, pues a menudo nos asalta el vicio de la autorreferencia, diciendo con ligereza: yo logré este ascenso, yo construí este patrimonio con mi solo esfuerzo, o yo saqué adelante mi familia sin ayuda de nadie. La humildad, esa virtud que nos sitúa en la verdad, nos enseña a transformar ese lenguaje de autosuficiencia en una oración de gratitud, permitiéndonos decir con paz: Dios me sostuvo en la prueba. El Señor fue quien hizo posible este milagro. Su gracia me abrió los caminos. Cuando alcanzamos la estabilidad de un empleo digno, cuando vemos a nuestros hijos crecer en sabiduría y salud, o cuando logramos desenredar un conflicto que parecía no tener salida, la fe nos recuerda que toda bendición, hasta la más pequeña, desciende de la mano generosa de nuestro Padre Celestial. David, movido por el Espíritu, desea que la Asamblea de Israel y sus enemigos comprendan que la fuerza que verdaderamente transforma la historia no reside en la sofisticación de las armas ni en el uso de la violencia opresora. El Señor no salva con espada ni lanza. Proclama con valentía el joven pastor frente a gigante revestido de bronce. En nuestra sociedad contemporánea, marcada por la competencia feroz, muchos parecen convencidos de que el triunfo depende exclusivamente del poder político, de la acumulación de dinero o de la capacidad de influencia en las redes sociales. Pero la fe nos revela una sabiduría distinta, enseñándonos que la fortaleza invencible se halla en el amor que se entrega, en la misericordia que perdona y en la obediencia fiel a los mandatos de Dios. La humildad es la que nos permite abrazar esta realidad y vivirla con coherencia cada mañana, aunque las corrientes del mundo intenten convencernos de lo contrario. Por consiguiente, cuando nos toque atravesar desiertos de dificultad o enfrentar problemas que nublen nuestro horizonte, no debemos sucumbir a la tentación de buscar soluciones cimentadas en la fuerza bruta, en el egoísmo o en la manipulación de los demás. Estamos llamados a seguir el rastro de David, llevando nuestras angustias al altar de Dios, confiando plenamente en los designios de su voluntad, y actuando con rectitud sin mendigar el reconocimiento de los hombres. De esta manera, al actuar con sencillez, permitimos que sea la luz del Señor la que brille a través de nuestras obras, glorificando su nombre y dejando que su poder infinito se manifieste en nuestra debilidad, para que el mundo vea que no somos nosotros, sino Cristo quien vive y actúa en medio de su pueblo. Queridos hermanos, el desenlace de esta gesta nos sitúa ante una enseñanza que corona todo lo anterior, pues cuando David, por la gracia divina, logra derribar al soberbio Goliat, no se detiene ni un instante para reclamar los aplausos de las tropas ni para recorrer las filas de Israel pregonando su hazaña. Él simplemente lleva a término la misión que le ha sido encomendada. Ejecuta la acción necesaria para consolidar la libertad de sus hermanos y, acto seguido, permite que el ejército de su pueblo avance con renovado valor en la batalla. Esto, amada comunidad,
constituye el sello de la humildad auténtica, la capacidad de transformar los éxitos personales en un servicio generoso hacia el prójimo, sin pretender que la atención se desvíe hacia nuestra propia figura. En nuestra cultura actual, nos enfrentamos a la tentación de que cada logro, por pequeño que sea, deba ser proclamado a los cuatro vientos. Sentimos la urgencia de publicar nuestras alegrías en las redes sociales, de relatar nuestras victorias una y otra vez ante quienes nos escuchan y de aguardar, con una sed insaciable, el elogio que alimente nuestro amor propio. Pero la palabra de Dios nos convoca a una senda diferente, invitándonos a obrar por amor puro al Padre y por el bienestar de los hermanos, sin buscar la recompensa del reconocimiento. La victoria de David fue un don, para que el pueblo de la alianza recuperara la paz, y desterrara para siempre el velo del miedo que lo mantenía paralizado. Esta es un testimonio perenne de que el Altísimo puede servirse de cualquier criatura para realizar prodigios, sin que importen el linaje, la posición económica o la condición social que el mundo suele privilegiar. David era el menor de sus hermanos, un muchacho que pasaba las jornadas en la soledad del campo, custodiando las ovejas de su padre, alguien a quien nadie, bajo el juicio de la lógica, habría señalado como el elegido para derrotar al guerrero más temido de los filisteos. Sin embargo, el Señor posee una mirada que trasciende la superficie de las apariencias. Él escudriña la rectitud del corazón, valora la profundidad de la humildad y bendice la disposición sincera de quien se ofrece como siervo. Debemos interrogarnos con honestidad sobre qué tipo de Goliat acecha hoy nuestra existencia. Quizás sea un vicio que nos encadena, un temor que nos impide avanzar en la fe, o una tribulación que parece imposible de superar. La respuesta ante tales desafíos reside en emular la humildad del joven pastor, que consiste en depositar una confianza absoluta en el auxilio divino, en permanecer fieles a nuestra esencia, en glorificar al Creador en cada circunstancia y en poner nuestros talentos al servicio de los demás. Dios no nos exigirá jamás aquello que supere nuestras fuerzas, pero sí reclama de nosotros un corazón sencillo, que sepa reconocer que toda grandeza proviene de su misericordia. Pasando al Evangelio de hoy, queridos hermanos, hoy nos detenemos en la pregunta que Jesús hace a los fariseos en la sinagoga. ¿Es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Y aunque ellos se quedaron callados, esta pregunta sigue resonando en nuestros días, porque nos hace mirar a fondo lo que realmente cuenta en la vida de fe. Primero, tenemos que entender qué pasaba con el sábado en aquel tiempo. Dios había establecido el día de reposo desde el principio, cuando después de crear el mundo, se detuvo a descansar el séptimo día. Era un regalo precioso para el pueblo de Israel, un día para alejarse del trabajo, para reunirse con la familia, para orar y para recordar que Dios es quien da la vida y la sustenta. Con el tiempo, los maestros religiosos habían añadido muchas reglas para asegurar que el sábado se guardara bien, hasta 39 tipos de trabajo que estaban prohibidos. Todo esto empezó con buenas intenciones, pero se había convertido en algo pesado, como un yugo que apretaba demasiado. Los fariseos en la sinagoga sabían todas esas reglas de memoria. Cuando vieron al hombre con la mano seca, no pensaron en su dolor ni en su necesidad. Pensaron en si Jesús iba a romper alguna de esas normas. Estaban tan concentrados en la letra de la ley, que se habían olvidado completamente de su espíritu, porque la ley de Dios no fue hecha para encerrar a la gente en reglas estrictas. Fue hecha para ayudarla a vivir bien, a ser feliz y a estar cerca de Él. Jesús sabía exactamente lo que pasaba en sus corazones, y por eso les hizo esa pregunta tan clara. No había duda de la respuesta. Hacer el bien siempre es bueno. Salvar una vida siempre es lo correcto. El sábado fue creado para servir al hombre, no al revés.
Imagínense que alguien tiene un problema grave en casa el sábado. ¿Deberían dejarlo ahí esperando hasta el domingo para ayudarle? Claro que no. O si alguien está hambriento, deberíamos decirle que no puede comer hasta que termine el día de reposo. Eso no tiene sentido, porque Dios nos ama y quiere que nos cuidemos los unos a los otros. Esto también nos pasa a nosotros muchas veces. Nos enganchamos en detalles pequeños de la religión. ¿Cómo debemos vestirnos en la iglesia? ¿Cuándo debemos rezar? ¿Qué cosas están permitidas o no? Y nos olvidamos de lo más importante: amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Podemos ir todos los días a misa, decir muchas oraciones y hacer muchas obras buenas. Pero si no tenemos amor en el corazón, todo eso no tiene el mismo valor. Jesús nos muestra que lo verdaderamente importante es el corazón, la intención con la que hacemos las cosas y el cuidado que tenemos por los demás. Por ejemplo, si vemos a alguien que está triste o tiene problemas, no debemos pensar: es mejor no meterme, no es asunto mío o ya es tarde, mejor espero hasta mañana. Debemos hacer el bien en el momento en que se presenta la oportunidad, porque cada persona que necesite ayuda es importante para Dios. El sábado es un día para descansar, pero también es un día para servir, para visitar a los enfermos, para compartir lo que tenemos con los que no tienen nada. Esa es la manera verdadera de guardar el día santo, honrando a Dios con nuestras acciones de amor. Jesús no solo hizo la pregunta, sino que la respondió con su ejemplo. Cura al hombre con la mano seca, le devuelve la posibilidad de trabajar, de cuidar de su familia y de sentirse útil de nuevo. Ese milagro no es solo un acto de poder, es un signo de cómo Dios quiere que vivamos, siempre dispuestos a hacer el bien, sin importar las circunstancias. Porque lo que realmente importa no son las reglas que cumplimos, más bien el amor que demostramos a los demás. El hombre que está en la sinagoga con la mano seca no es solo un personaje del Evangelio, es como cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida, todos tenemos algo en nosotros que no funciona como debería, algo que se siente seco o paralizado. Quizás sea una relación que se ha enfriado con el tiempo, un talento que nunca hemos desarrollado, un miedo que no nos deja avanzar, un pecado que nos ata y no podemos dejarlo atrás. Imagínense cómo se sentía ese hombre. En aquel tiempo, tener una mano paralizada no era solo un problema físico, era un problema muy grande en su vida diaria. La mano derecha era la que se usaba para todo, para trabajar la tierra, para hacer artesanías, para comer, para llevar cosas. Si no podía usarla, no podía ganarse el pan, y eso significaba que él y su familia podían pasar hambre. Además, en algunas situaciones, las personas con discapacidades eran vistas como si tuvieran algún castigo de Dios, o como si no fueran suficientemente buenas. Así que seguro que se sentía triste, marginado y quizás incluso culpable, aunque no hubiera hecho nada malo para merecerlo. Pero Jesús no lo ve así. Él mira al hombre con ojos de amor y compasión. No ve su mano seca como un problema, o como un estorbo. Ve a un hermano que necesita ayuda, y lo primero que le dice es: levántate y ponte en medio. No va hasta donde está para curarlo, le pide que se mueva, que tome una decisión, que se abra la ayuda que viene, porque la sanación de Dios necesita que nosotros también hagamos nuestro esfuerzo, que estemos dispuestos a cambiar y a dejar que Él entre en nuestras vidas. Esto es muy importante para nosotros también. Muchas veces esperamos que Dios nos sane o nos ayude sin hacer nada por nuestro lado. Pensamos: si Dios quiere, me va a cambiar. Pero no hacemos nada para dejar atrás nuestras malas costumbres, o para abrir nuestro corazón a Él. Como el hombre en la sinagoga, nosotros también debemos levantarnos, dejar de estar sentados en la tristeza o en la complacencia y ponernos en medio, donde Dios puede vernos y ayudarnos.
Eso significa tener el valor de admitir que tenemos problemas, de pedir perdón cuando hemos hecho mal, y de estar dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. Cada uno de nosotros tiene sus propias manos secas. Para algunos, puede ser la falta de paciencia con los demás. Nos enojamos fácilmente. Decimos cosas duras y dañamos nuestras relaciones. Para otros, puede ser la pereza. No queremos trabajar, no queremos estudiar. No queremos hacer las cosas que necesitamos hacer para mejorar nuestra vida y ayudar a los demás. Para algunos, puede ser la avaricia. Queremos tener muchas cosas y no compartimos lo que tenemos con los que lo necesitan. O puede ser la tristeza profunda, que no nos deja ver la belleza de la vida y el amor de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Jesús está dispuesto a sanarnos, sin importar cuán secas o paralizadas estén nuestras manos. Solo tenemos que estar dispuestos a extenderlas hacia Él, como el hombre en la sinagoga lo hizo cuando Jesús le dijo: «Estira tu mano». Cuando Él la extendió, se le sanó completamente, no quedó ni rastro de su dolencia. Así también Dios puede sanar nuestras heridas, nuestras debilidades y nuestras faltas. Nos puede dar una nueva vida, llena de fuerza, de amor y de esperanza. El hombre curado pudo volver a trabajar, a cuidar de su familia y a participar de nuevo en la comunidad. Así también nosotros. Cuando Dios sana nuestras partes secas, podemos vivir de manera plena y servir a los demás con alegría. No tenemos que seguir sintiéndonos marginados o malos. Dios nos ama tal como somos, pero también quiere ayudarnos a ser mejores, a ser la persona que Él siempre nos ha querido ser. Los fariseos eran personas que se habían dedicado toda su vida a estudiar la ley de Dios. Eran considerados los sabios de la comunidad, los que sabían cómo debía vivir el pueblo de Israel para estar cerca de Dios. Pasaban horas leyendo los libros sagrados, comentándolos y enseñándolos a los demás. En un principio, su intención era buena. Querían asegurar que la gente cumpliera la voluntad de Dios y viviera de manera justa. Pero con el tiempo, algo se había roto en su manera de entender la fe. Se habían enfocado tanto en cumplir la letra de la ley, que se habían olvidado completamente de su espíritu. Ya no pensaban en el amor de Dios ni en la misericordia que Él tiene para todos nosotros. Solo pensaban en las reglas y en cómo hacer que la gente las cumpliera. Se habían vuelto rígidos, como piedras que no se mueven, y esto les había cerrado el corazón al amor y a la compasión. Cuando vieron a Jesús curar al hombre en sábado, no sintieron alegría por la sanación de un hermano. Sintieron enojo y querían acusarlo. Estaban más preocupados porque se hubiera roto una de sus normas, que por el bienestar de la persona que sufría. Jesús se indignó en su espíritu al ver cómo se endurecían sus corazones. No fue una ira de odio o de cólera, fue una ira de amor, porque Él veía cómo esa dureza de corazón estaba alejando a la gente de Dios y causando daño a los demás. Esta dureza de corazón es un peligro que todos nosotros podemos enfrentar. A veces, nos volvemos muy rígidos en nuestras creencias y en la manera en que creemos que debe ser la religión. Pensamos que solo nuestra manera de hacer las cosas es la correcta, y juzgamos a los demás que hacen las cosas de manera diferente. Nos enojamos cuando alguien no cumple con nuestros estándares, y olvidamos que cada persona tiene su propio camino con Dios, sus propias luchas y sus propias necesidades. Por ejemplo, podemos juzgar a alguien que no va a misa todos los domingos, sin pensar que tal vez esa persona tiene que trabajar para mantener a su familia, o que está pasando por un momento difícil y no se siente capaz de ir. O podemos criticar a alguien que no sigue todas las tradiciones de la iglesia, sin entender que lo más importante es el amor que tiene en su corazón. Esa actitud de juzgar y condenar es la misma que tenían los fariseos, y nos aleja del amor que Jesús nos enseñó. Los fariseos también se aliaron con los herodianos para conspirar contra Jesús.
Los herodianos eran sus enemigos políticos. Creían en cosas muy diferentes y tenían intereses opuestos. Pero cuando se trató de atacar a Jesús, pudieron unirse. Esto nos muestra cómo la dureza de corazón puede llevar a la gente a hacer cosas que no deberían hacer, solo porque quieren derrotar a quien considera un enemigo. Jesús representaba un peligro para ellos porque venía a cambiar las cosas, a mostrar que el reino de Dios no se basa en las reglas personales, se basa en el amor y la misericordia. Nosotros debemos cuidarnos de caer en esa trampa. Debemos ser firmes en nuestra fe, pero también abiertos y compasivos con los demás. Debemos recordar que Dios es el único juez, y que nuestro trabajo es amar y ayudar a los demás, no condenarlos. La fe en Dios debe hacer nuestro corazón más suave, más sensible al sufrimiento de los demás, no más duro ni más cerrado, porque solo con un corazón abierto al amor podemos entender realmente la voluntad de Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Es importante que pensemos en cómo podemos llevar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana, porque la palabra de Dios no es solo para leer o para escuchar en la iglesia, es para vivirla todos los días, en cada cosa que hacemos. Debemos aprender a reconocer nuestras propias manos secas. Esto significa tomar tiempo para mirarnos al interior, para pensar en nuestras debilidades, nuestras faltas y las cosas que necesitan cambiar en nuestra vida. No es fácil hacerlo, porque a veces no queremos ver nuestras imperfecciones, pero es necesario si queremos crecer en la fe y estar cerca de Dios. Podemos hacerlo en oración, hablando con Él como con un amigo, contándole nuestras preocupaciones y pidiéndole ayuda para cambiar. Una vez que reconocemos nuestras necesidades, debemos estar dispuestos a levantarnos y poner nosotros mismos en medio, como el hombre en la sinagoga. Eso significa tomar decisiones concretas para mejorar. Si tenemos problemas con la ira, podemos decidir contar hasta 10 antes de hablar cuando nos sintamos enojados, o pedir ayuda a alguien que pueda aconsejarnos. Si somos perezosos, podemos hacer una lista de las cosas que necesitamos hacer y empezar por una pequeña cada día. Si no compartimos lo que tenemos, podemos decidir dar una parte de nuestro dinero o de nuestras cosas a los necesitados, o ofrecer nuestro tiempo para ayudar en algún lugar. También debemos cuidarnos de la dureza de corazón, lo que quiere decir que debemos tratar a los demás con amor y compasión, sin juzgarlos por sus acciones o por la manera en que viven su vida. Debemos recordar que todos somos hijos de Dios y que Él nos ama a todos por igual. Si vemos a alguien que está haciendo algo que consideramos mal, no debemos atacarlo o condenarlo. Debemos hablarle con cariño, ofrecerle nuestra ayuda y mostrarle el amor de Dios con nuestras palabras y nuestras acciones. Otra cosa importante es aprender a priorizar el bien y la misericordia en todas las situaciones. A veces, nos encontramos en situaciones difíciles donde no sabemos qué hacer, pero si nos preguntamos siempre, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar?, encontraremos la respuesta correcta. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que está en problemas, aunque nos cueste tiempo o esfuerzo, debemos hacerlo. Si alguien nos pide perdón por algo que nos hizo mal, debemos perdonarlo, como Dios nos perdona a nosotros. Si vemos a alguien que está solo o triste, debemos acercarnos a él y mostrarle que no está solo. También debemos recordar la importancia del día de reposo. Para nosotros los cristianos, ese día es el domingo, el día en que Jesús resucitó. Es un día para descansar del trabajo, para reunirnos con nuestra familia y amigos, para ir a misa y para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Pero como Jesús nos enseña, ese día no debe ser un día de rigidez o de exclusión. Debe ser un día de amor y de servicio. Podemos usar el domingo para visitar a los enfermos en el hospital, para ayudar en un comedor de beneficencia, o para hacer algo especial con nuestra familia.
Esa es la manera más bonita de celebrar el Día del Señor. Debemos orar siempre, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir como Él quiere. No tenemos que hacer oraciones muy largas o complicadas. Podemos hablar con Él como con un amigo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Podemos pedirle que nos dé el valor para cambiar, la compasión para ayudar a los demás, y la sabiduría para saber qué es lo correcto en cada situación. Dios siempre nos escucha y siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que, queridos hermanos y hermanas, que esta enseñanza del Evangelio nos ayude a vivir con más amor, más compasión y más cercanía a Dios. Que podamos ser como el hombre curado, dispuestos a extender nuestras manos para recibir la ayuda de Dios y para ayudar a los demás. Y que evitemos la dureza de corazón de los fariseos, siendo siempre abiertos, amorosos y dispuestos a hacer el bien en todo momento. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Luz Amores pide oración por la paz de sus hijos y nietos, por su nuera y por la salud de su yerno Romano Lopeza Rojas. Hermana Luz, ponemos a toda tu familia en las manos amorosas de Dios. Que el Señor conceda paz a tus hijos y nietos. Cuide a tu nuera y derrame su sanación sobre Román. Que en tu hogar reine la armonía y la confianza en Dios. Amén. Jamesu pide oración por una operación para poder concebir un hijo, si es la voluntad de Dios. Hermana, presentamos este deseo profundo ante el Señor. Que Dios guíe a los médicos. Bendiga tu cuerpo y, si es su voluntad, te conceda el don de la maternidad. Que su Espíritu Santo te llene de paz y esperanza. Amén. Mary García pide oración por su hija, su madre, su familia y por su salud. Hermana Mary, ponemos tu vida y la de tu familia en manos de Dios. Que fortalezca tu salud, cuide a tu hija y a tu madre, y cubra a toda tu familia con su protección y su amor. Amén. Carmen Valdés pide oración por su esposo, su hijo, su nieto y por toda su familia. Hermana Carmen, presentamos a tu familia ante el Señor. Que Dios los bendiga, los proteja y los llene de salud y unidad. Que nunca falte su presencia en tu hogar. Amén. Alonso Hernández pide oración por la salud de Miriam Suárez Puerta. Hermano Alonso, ponemos a Miriam en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor la fortalezca, alivie todo dolor y le conceda recuperación y paz. Amén. Maritza Macedo pide oración para que sus hijos se acerquen más a Dios. Hermana Maritza, confiamos a tus hijos al Espíritu Santo. Que Dios toque sus corazones, los acerque a su amor y los guíe por el camino del bien. Que tu fe de madre sea sostenida. Amén. Adela Bautista pide oración por los enfermos que sufren en hospitales, casas y en la calle. Hermana Adela, ponemos a todos los enfermos en el corazón misericordioso de Jesús. Que el Señor alivie sus dolores, les conceda consuelo y fortaleza, y nunca se sientan solos. Amén. César Leonardo Villarroel pide perdón y liberación de pensamientos que le perturban. Hermano César, ponemos tu corazón ante Dios. Que el Señor te conceda perdón, paz interior y te libere de todo pensamiento que te roba la tranquilidad. Que su gracia te renueve por completo. Amén. Albania Paulino da gracias y pide oración por la salud de Elinson, Henry y de toda su familia. Hermana Albania, agradecemos junto contigo las bendiciones recibidas. Que Dios cuide la salud de Elinson, Henry y de toda tu familia, y los cubra con su protección. Amén. Dalis de Arenas pide oración por su familia y por salud física y espiritual. Hermana Dalis, ponemos a tu familia en manos de Dios. Que su gracia les conceda salud del cuerpo y del alma, y los fortalezca donde quiera que se encuentren. Amén. Esperanza Patricia Otero Montes pide oración, para que su hijo Freddy Silva esté rodeado de buenas personas, y bendecido en estudios y trabajo. Hermana Esperanza, confiamos a Freddy al Señor. Que Dios lo rodee de personas justas,
bendiga sus estudios y su trabajo, y lo guíe siempre por el buen camino. Amén. Gilma Rodríguez pide oración por su familia con gratitud y emoción. Hermana Gilma, ponemos a tu familia ante Dios con gratitud. Que el Señor los bendiga, los cuide y fortalezca tu fe que hoy se manifiesta con tanta sensibilidad y amor. Amén. Mónica Asconda pide oración por fe, salud y para resolver sus problemas. Hermana Mónica, presentamos tu vida ante el Señor. Que Dios aumente tu fe, te conceda salud y te ayude a resolver cada dificultad. Que nunca te falte su compañía. Amén. Maritza Hurtado Soto pide oración por la salud de su familia, especialmente de su madre Rebeca Hurtado y Juan Luis Hurtado. Hermana Maritza, ponemos a tu familia en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor sane a Rebeca y a Juan Luis y derrame su paz sobre todos ustedes. Amén. Marisol Navarro pide oración por sus hijos, nietos, familia y amigos, para que sean protegidos y tengan salud. Hermana Marisol, confiamos a todos tus seres queridos al cuidado de Dios. Que los libre de todo mal, les conceda salud, y los cubra con su bendición cada día. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, saludo y bienestar para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.